Buenas tardes a todas y todos. Un saludo cordial desde la Escuela de Historia y el proyecto Educación Continua Bimodal para docentes de estudios sociales y educación cívica. Esta tarde tendremos el placer de compartir con David Adán Vázquez Valenzuela, el doctor David Adán, que nos compartirá una conferencia bastante interesante sobre la movilidad de capitales. Entonces voy a tomarme unos minutitos para poder presentar a David y que pueda David desarrollar su presentación. Bueno, les cuento que David Adán Vázquez Valenzuela es profesor e investigador a tiempo completo en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, en México. Es doctor en Historia por el Colegio de México y maestro en Historia por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Sus líneas de investigación tratan con la historia económica de Estados Unidos, la historia de California, la historia agrícola e historia de la Revolución Mexicana. En este momento, David Adán nos impartirá la conferencia virtual La movilidad de capitales estadounidenses después de la Guerra Civil para el periodo 1865-1907. Así que le damos la bienvenida a David Adán y bueno, muchas gracias por acompañarnos y es todo suyo el público. Bueno, muchas gracias por la invitación, Roberto. Antes de empezar, sí quiero agradecer pues a Roberto Granados por haberme invitado a compartir algunas ideas que he estado tratando de pensar y de esbozar como fundamento de futuras investigaciones, ¿no? Quizá no están todavía muy materializadas, o quizá no vaya a entrar en esta presentación algún tema muy en específico que ya esté trabajando o que haya trabajado, para tratar de dar más bien un panorama general de lo que pienso que es esta dinamización de capitales a partir de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Le agradezco también a Rafa Ledesma, también colega de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica, de haberme invitado, y por supuesto al personal de la Universidad Nacional de Costa Rica la invitación. Traigo una presentación y quiero compartirla con ustedes. Roberto ha sido muy estricto con el tiempo, me dice que tenemos solamente 40 minutos, lo cual me parece bien, pero pues ahorita les trataré de explicar por qué tendré tal vez alguna problemilla con el tiempo, porque la verdad es que cuando Roberto me invitó para hacer esta conferencia, ahí voy a maximizar mi pantalla. Yo le dije, Roberto, yo puedo hablar de la movilidad de capitales estadounidenses después de la Guerra Civil y hasta principios del siglo XX. Él me dijo, te invitamos a que hables acá con nosotros, ¿no? Es un programa de actualización. Yo le dije, yo puedo hablar de esto, y luego lo dejamos así. Y el tema resultó ser bastante amplio y retador, ¿no? Para mí personalmente como investigador, a pesar de que una de las clases que imparto es Historia Económica de los Estados Unidos. Resumir tantos temas y tantos personajes y tantos conceptos y también tantos fenómenos sociales que se crean en este periodo en los Estados Unidos y en América Latina es complejo. Entonces advierto que voy a dar un esbozo, ¿no?, de estas ideas que estoy trabajando. No voy a profundizar tanto, y advierto que quizá, a pesar de ser un esbozo, habrá gente a la que se le haga que estoy dando mucha información, ¿no? Porque es mucha información, y a pesar de que de mucha información, créanme que es un esbozo. Entonces,
pues esperemos que no los atiborre de información. Y sí, lo que me gustaría es tratar de discutir con ustedes algunas de los planteamientos que trato de hacer acá, ¿no? Y sobre todo considerando que Centroamérica, ¿no?, es un lugar de recepción de capitales de Estados Unidos bastante paradigmático, pues, ¿no? Es un sitio que recibe capitales de los Estados Unidos y no solo recibe, da respuesta también a estas inversiones que vienen desde el norte, ¿no? Para empezar, quiero plantear algún par de conceptos o cómo entiendo estos conceptos por acá, ¿no? Y que eso es de manera muy sencilla. No trato de meterme en teorización o en un ejercicio teórico, que eso se realiza más bien en el ejercicio de escritura. Acá para esta presentación simplemente quisiera decir cómo entiendo capital y qué entiendo por movilidad, ¿no? Y por capital quisiera decir que entiendo a los activos utilizados para incrementar el valor de la riqueza, ¿no? ¿Qué son activos? Bueno, ¿qué entiendo por activos? Ustedes saben que en la jerga de la contabilidad, ¿no? Activos son todo aquello que genera, ¿no? Y acá entiendo estoy englobando tanto al capital industrial, que quizá es la manera más tradicional de entender al capital, ¿no? Capital industrial, es decir, las máquinas, maquinaria, máquinas que generan máquinas, etcétera. Entiendo también al capital financiero, esto es dinero, son valores e inversiones por valores. Ustedes saben también, otra vez, jerga financiera, que ahí se incluye tanto a bonos, tanto a acciones, tanto a títulos de deuda, etcétera, etcétera, e inversiones. Pero también existe... David, disculpa. Bueno, entonces decía yo que acá en lo que estamos entendiendo por capital, estoy entendiendo varios rubros, ¿no? El capital se entiende de distinta manera y no solo lo entiendo como capital industrial, sino también lo entiendo como capital financiero y se puede entender también como capital humano, ¿no? Hay otras características del capital en las cuales no nos vamos a meter. Ustedes saben que hay capital, por ejemplo, Marx habla del capital constante versus el capital variable, que es más que nada la fuerza de trabajo, ¿no? Pero no nos vamos a meter en eso. Acá lo que estoy queriendo señalar es que estamos utilizando un concepto bastante amplio cuando hablamos de capitales, ¿no? Y por desplazamiento, lo que estoy entendiendo, lo que se está entendiendo en esta presentación, por movilidad, es el desplazamiento de estos capitales hacia zonas donde antes no existía, ¿no? Ustedes saben que los Estados Unidos no se conformó tal y como lo conocemos hoy en día, no era lo que lo conocemos hoy en día en sus orígenes, ¿no? Ahorita hablamos un poquito más de esto. ¿Cuál es la hipótesis que se maneja en esta presentación? La hipótesis, y esto para los colegas que trabajan en la docencia, quizá les pueda ayudar a pensar un poco o a reflexionar un poco sobre la historia de los Estados Unidos y la de América Latina, que al final es quizá lo que queremos hacer acá, es que existe la necesidad de estudiar cómo se desplazaron estos capitales dentro, y esto sí hay que enfatizarlo, de los Estados Unidos a finales del siglo XIX, para entender la forma en que se desplegaron afuera de ese país, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, voy a detenerme un poco acá. John Mason Hart, que ustedes ven solamente sus iniciales ahí, porque el expositor no desplegó todo el nombre. John Mason Hart, autor de varios libros, uno de ellos Imperio y Revolución, ¿no? Los estadounidenses en México desde la Guerra Civil, lanza varias hipótesis en su libro. Y Hart, una de sus hipótesis es que lo que hizo Estados Unidos en América Latina, primero,
lo hizo en México, ¿no? Lo que hizo los Estados Unidos con América Latina, primero lo hizo con México. Ahora, si nos ponemos a reflexionar en esta hipótesis de Howe, podemos pensar si antes de hacerlo con México, se hizo en el suroeste de los Estados Unidos, ¿no? El suroeste, esta zona, de la cual ahorita hablaré un poco más, esta zona nueva que adquirieron los Estados Unidos al final de la guerra con México en 1848, ¿no? Y entonces tendríamos una secuencia que ustedes tienen allí entre signos de interrogación en la parte de abajo, donde los capitales de la costa este principalmente se moverían hacia el suroeste, luego hacia México quizá y luego hacia América Latina. No es una secuencia que tenga que ser rígida, quizá es una provocación que estoy lanzando para que se me cuestione por acá también y para ver cuál es la reacción acá. Ahora, tampoco es una secuencia que sea muy separada en términos temporales. Muchas veces, es más, uno atestigua cómo existen inversiones en sitios como Hawái desde la década de 1840, ¿no? Y cómo esas inversiones son simultáneas o se adelantan a otras que existen en otras latitudes como México o Centroamérica o América Latina, ¿no? De cualquier modo, tendríamos que pensar si esta secuencia tendría utilidad y si la tuviese, qué consecuencias tendría esa utilidad, ¿no? Para pensar a las inversiones estadounidenses en América Latina, ¿no? Bueno, esa es la hipótesis, pues les decía que, como ustedes saben, los Estados Unidos no se... Ese mapita que nos enseñan a todos en las clases de historia, yo estudié historia, licenciatura, maestría y doctorado, ¿no? Y el mapita que se nos enseña de los Estados Unidos como 13 colonias que están más o menos acá en el litoral atlántico, y que luego se van a expandir hasta el Pacífico, pues resulta un tanto mítico, ¿no? Porque las 13 colonias existían, es verdad, durante la colonia, antes de la independencia, pero muy rápidamente, desde 1783, los Estados Unidos adquieren esta zona del Valle del Río Ohio y la zona al oeste de los Apalaches, casi hasta el río Mississippi, ¿eh? Los Estados Unidos entonces no nace siendo esas 13 colonias amontonadas o pegadas al litoral atlántico solamente, sino que más bien nace como un país que tiene esta especie de hinterland, esta especie de tierra, de territorio, que no está colonizado muy bien, aunque ya hay algunos colonos que se están yendo hacia el valle del río Ohio, pero que está por colonizarse. De hecho, muy rápidamente, en 1786, 87, 88, perdón, los Estados Unidos emiten una serie de leyes de colonización para estas zonas. Y en esas leyes, por ejemplo, se estipula qué características tienen que tener los territorios nuevos para formar, por ejemplo, municipios, para formar estados, ¿no? Y que tienen que tener cierto número de habitantes, formar una asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy rápidamente también, 20 años después, si se fijan, estoy hablando de 1783, ¿no? Cuando es el Tratado de París, en donde se firma la paz entre la nueva república y los estados, e Inglaterra. 20 años después, Thomas Jefferson compra la Luisiana, ¿no? En 1803. Entonces, estamos hablando de una expansión bastante rápida y que está lejos, o más bien un tanto lejos de ser de constituir una
¿cómo diríamos? El nacimiento de un país donde estas 13 colonias estén solamente en el litoral atlántico, ¿no? Cuando nacen los Estados Unidos, eso es lo que quiero enfatizar, los Estados Unidos está ya mucho más allá de los Apalaches, que ustedes saben que son las montañas, unas montañas que están por aquí, que dividen a los estados del litoral de los estados del valle del río Mississippi, ¿no? Entonces, esto es importante señalarlo porque se están adquiriendo nuevos territorios, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, está señalado en Estados Unidos, 1783. Se están adquiriendo nuevos territorios y se están colonizando nuevos territorios. Y no solamente se están colonizando, también se están expandiendo los negocios y las inversiones hacia allá, o se van a expandir hacia allá, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Ahora, vean una cosa, este territorio que se arrebata a México, que se gana a México, es un territorio mayormente despoblado, cuando lo ganan los Estados Unidos. Hay algunas poblaciones, sobre todo en la zona de Texas, alguna población en Nuevo México y alguna poca en California, pero la población está mayormente dispersa, igual que en el norte de México. Es una zona desértica, ¿no? O seca y semidesértica, y va a ser un espacio que prácticamente se vaya a ver como un espacio que brinda oportunidades de inversión, ¿no? Igual que todo este espacio. Acá quizá lo que habría que enfatizar es que para 1850, 1848, ustedes saben que Estados Unidos derrota a México, se firma el Tratado de Paz y en el tratado se estipula que los Estados Unidos se van a quedar con un poco más de la mitad de México, del territorio que pertenecía a México. Y en ese momento, 2 años después, 1849-50, las cosas siguen más o menos igual, hay poca población en este territorio, hay alguna inmigración que está llegando sobre todo a Texas, hay mucha migración que está llegando al norte de California. Ustedes saben que la fiebre de oro se da a partir del año 49, en el 48 se descubre oro, la parte tardía del 48, y en el 49 migran miles de personas desde la costa este hacia California, pero la mayor parte de este territorio se encuentra despoblada y con pocas inversiones. Y así va a seguir más o menos durante la década de 1850. Hay poca inversión, hay poca población, hay poca migración, la mayor parte de la migración se concentra en la bahía de San Francisco, ¿no? Y el resto del territorio recibe en realidad muy poca migración. Entonces, es una especie de espacio vacío, ¿no? Que va a ser las veces de un tanto tentación, un espacio tentativo para invertir ahí. ¿Por qué invertir? ¿Qué se necesita para que haya inversión? Bueno, se necesita dinero, ¿no? Se necesita dinero y se necesitan capitales. ¿Dónde se ha acumulado el capital en los Estados Unidos? Bueno, el capital en los Estados Unidos, el dinero y la industria, ¿no? Se ha acumulado, así como la población, no es raro, sobre todo en la zona del noreste. Es decir, en la zona de estas 3 ciudades que les estoy planteando acá, que están en la costa este. Se ha acumulado sobre todo en la zona de Nueva York,
donde ha despuntado el comercio de una manera bárbara. No solo la inmigración ha despuntado, sino también el comercio, y por tanto el comercio ha generado otras actividades, que surjan un auge en otras actividades, como la banca, muy importante, de la cual ahorita hablamos un poquito más, si quieren, si hay tiempo, los seguros y el comercio de valores también. La Bolsa de Valores de Nueva York se funda desde 1826, si mal no recuerdo. Entonces, es una zona, es una ciudad que tiene ciertas características, y ahorita también lo voy a decir en la siguiente diapositiva. En la zona de Boston se han acumulado capitales, sobre todo gracias a la fabricación de textiles y el comercio. Es verdad, y por favor, esto también ténganlo en cuenta quienes nos estén viendo. No es que el auge económico que se da en esta área sea, como dicen, ex nihilo, de la nada, ¿no? Durante la colonia, esta zona estaba atada al mundo comercial atlántico. Eso también hay que recordarlo. Y ya se había acumulado, ya había familias que habían acumulado dinero y que comienzan a invertir sobre todo en el comercio. Si ustedes se fijan en estas tres ciudades, sobre todo la actividad principal que jala dinero es el comercio. Acuérdense de que siempre se nos pone, ¿no?, que existe un comercio en el mundo atlántico que va desde Europa y a las Antillas, y de las Antillas hacia los Estados Unidos, hacia la zona norte, la zona de Nueva Inglaterra. Y también existe un comercio atlántico de esclavos, ¿no?, que hace que se acumule dinero en puertos como Liverpool, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, ahí también están involucrados los comerciantes bostonianos y neoyorquinos, ¿no? Ahora, acá quizá lo que haya que pensar es esta tesis clásica de Marx, ¿no?, de la acumulación originaria, donde principalmente la actividad que genera la llamada acumulación originaria es el comercio, ¿no? El comercio genera la riqueza en un inicio, y luego esa riqueza se va a invertir en actividades industriales y en actividades financieras, ¿no? Los comerciantes, pues, hasta 1850, los agentes comerciales de Nueva York, de Boston y de Filadelfia son quienes tienen la mayor fuerza política y económica en esas ciudades. Es el comercio, no es la industria. La banca está despuntando también la industria, pero son los comerciantes, son los dueños de las casas comerciales los que tienen mayor influencia en la vida económica y política de estas tres ciudades. Tanto así que, por ejemplo, en Boston, familias comerciales como los Brown, que por cierto fundan la Universidad de Brown, van a invertir luego en otras actividades, concretamente en textiles. Desde 1820 están invirtiendo en textiles, no solamente los Brown, otras familias están invirtiendo en textiles, y van a hacer que despegue la industria de textiles en el área de Boston, ¿no? Y ahorita vamos a ver en qué otras actividades invierte. Voy a tratar de ir un poco más rápido porque traigo mucha información, o más o menos algunas diapositivas más. ¿Por qué despega Nueva York? Bueno, Nueva York
que es del que les hablaba, despega principalmente por la construcción de canales, ¿no? Que es algo que dinamiza la economía del norte de los Estados Unidos a partir de 1820. Perdón, se me fue esta diapositiva. Si ustedes quizá no han oído hablar del famoso canal del Erie, del lago Erie, que básicamente se construye para conectar el río Hudson, que está aquí, ¿no? Que desemboca en Manhattan, que está aquí, y lo conecta con la zona de los Grandes Lagos. Este canal se termina en la década de 1820 y es todo un éxito y es toda una revolución económica. Se van a comenzar a construir varios canales, algunos de ellos van a tener éxito en la zona del norte de los Estados Unidos, por eso también no es casualidad ni tampoco es una novedad que se construya un canal como el que tienen ustedes de vecinos, ¿no? En Panamá, casi un siglo más tarde, ¿no? Se construye este canal y revoluciona la vida y las actividades económicas en el norte de los Estados Unidos. Porque va a conectar a los grandes lagos con el Atlántico. Y va a permitir que se muevan bienes. Acuérdense que a partir del 1810, 1820, también el barco de vapor comienza a tener un auge, ¿no? El motor de vapor comienza a tener un auge y a ser utilizado mucho más frecuentemente en los barcos, primero en los barcos, luego en los ferrocarriles. Y eso va a hacer que se revolucionen las actividades acá, ¿no? Bajen los precios de los fletes, del transporte de bienes desde los Grandes Lagos. Y si me voy más atrás, a ver, déjenme voy un poco más, aunque no quiero extenderme tanto, tengo varias cosas más que decir. Eso va a permitir que esta zona, la zona del valle del río Ohio, se conecte con el Atlántico y que se permita la venta, por ejemplo, de granos o de carne de puerco hacia las ciudades del Atlántico y hacia el exterior, ¿no? Y Nueva York, ustedes saben que donde hay tráfico de personas, no tráfico como lo entendemos desgraciadamente en nuestra época moderna, sino donde hay tránsito de personas y de bienes, rápidamente comienzan actividades donde se comienza a surgir gente que acumula riqueza, ¿no? Y las casas comerciales van a estar situadas en Nueva York. Ahí se acumulan los dineros en la primera década en la primera mitad del siglo XIX. Los comerciantes, pues, decía yo, tienen una pujanza bastante fuerte para 1850. Acá este mapa, por ejemplo, este es un mapa moderno de las operaciones de minería en el oeste de Pensilvania, ¿no? Actualmente donde se extrae carbón y que el presidente anterior de los Estados Unidos quería echar a andar de nuevo. Y lo pongo por una razón, porque uno de los comerciantes, por ejemplo, que va a estar importando latón como el latón que se utiliza para las latas, desde Inglaterra, que es William Dodge, va a comenzar a invertir, después de ser comerciante, va a pasar a invertir en la minería en el norte de Pensilvania, en el oeste de Pensilvania. Y va a ser del oeste de Pensilvania también desde donde surja, gracias a estas actividades, por ejemplo, John Rockefeller, ¿no? John D. Rockefeller, que ustedes saben que se convierte en el mayor, en el hombre más rico de los Estados Unidos. Entonces, si simplificáramos un tanto el mapa, ¿no? Esas inversiones que poco a poco se comienzan a mover hacia el oeste desde estas ciudades como Nueva York, como Filadelfia, como Boston, luego van a empezar a moverse hacia este territorio que les decía al principio que estaba vacío, ¿no? O que parecía estar vacío, no estaba vacío, había un montón de
indígenas y de mexicanos, ¿no? Mexicanos que se habían quedado de aquel lado de la frontera. Entonces, estos espacios nuevos son atractivos. Se acumula tanto dinero en esas ciudades que llega un momento dado en el que se le está buscando una salida de inversión. Se está buscando en qué otras actividades se puede emplear lo que se está acumulando. Ustedes saben que la mayor parte de nosotros quizá no tenemos tanto dinero o ingresos en la cuenta, o tanto dinero en la cuenta bancaria. De hecho, vamos y lo depositamos en una cuenta porque pensamos que a lo mejor lo necesitamos, lo podemos necesitar eventualmente, ¿no? Pero hay gente, y sobre todo instituciones, que acumulan tanto dinero que para ellos resulta un problema si se acumula tanto dinero, ¿no? Dicen, bueno, tengo este dinero acá, ¿cómo le doy salida? ¿Cómo invierto este dinero, estos recursos, para obtener más recursos, ¿no? Eso es más o menos lo que se trata de hacer, tratan de hacer los bancos y también la gente que tiene mucho dinero acumulado, prefieren no meterlo abajo del colchón, ¿no? Sino sacarlo, invertirlo y a su vez generar ganancia a partir de los dineros que ya tienen. Y se va a estar invirtiendo en el oeste, sí, en 1850, de manera tímida, aunque de forma cada vez más decidida. Esto es, por ejemplo, las líneas de ferrocarril que hay en 1850, nada más son las líneas sólidas, no le hagan caso a estas, porque estas nada más son rutas de correo, las que hay en el suroeste. Las líneas 1850 están surgiendo ahí. Voy a tratar de ir un poco más rápido porque tengo poco tiempo. Los comerciantes están importando y exportando sobre todo bienes, y el principal bien que exportan curiosamente es el algodón. El algodón que es producido con mano de obra esclava, ¿no? Los agentes neoyorquinos manejan gran parte de la exportación. Tienen agentes que van y compran el algodón y luego lo exportan hacia Inglaterra. Acuérdense que Inglaterra es el sitio donde está ocurriendo. Sí, hay textileras en Boston, pero las principales textileras están en Inglaterra, ¿no? Y Dodge, por ejemplo, tiene su negocio de importación y exportación de latón, que es de quien les hablaba, pero exporta también algodón. Los Havemeyer tienen un negocio de importación de azúcar, es decir, son comerciantes, ¿no? Y Moses Taylor, que va a ser el presidente del Citibank, que existe ya desde el siglo XIX, también comienza como agente comercial. Pareciera como si los comerciantes sí estuvieran de pronto acumulando dinero primero en el comercio y luego se volcaran hacia otras actividades. Ahora, cuando viene la guerra civil, ocurren varias transformaciones muy importantes que quisiera que les pusiéramos atención y que si hay alguna pregunta pues, se generara al final de la conversación. Porque según lo que he tratado de estar viendo y de articular en esta presentación también, es que eso da un nuevo marco para la dinamización de los capitales. ¿Por qué? Porque suceden 4 cosas. Primero, aumenta la cantidad de dinero que circula en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque básicamente cuando viene la guerra civil el gobierno emite dinero sin respaldar, los famosos greenbacks, ¿no? Eso lleva a un abaratamiento de los productos de Estados Unidos, es decir, pueden vender más hacia el exterior. También entra una ley arancelaria donde se cobra más caro a los bienes de importación, pero principalmente también, y a esto sí quiero que le pongamos atención, hay una aceleración de la industrialización. ¿Por qué? Se requieren manufacturas para la guerra y ese sector manufacturero que parecía estar despegando va finalmente a despuntar durante la guerra civil, ¿no? Y el sector bancario también va a enriquecerse de manera bastante patente.
Es decir, acá con la guerra civil, según, y esto no lo digo yo, esto lo dice, por ejemplo, Sven Becker en su libro The Man in Metropolis, la clase mercantil se queda atrás y quienes suben son el sector manufacturero y el sector bancario, ¿no? El sector financiero. Entonces, el sector financiero y el sector manufacturero van a ser los que van a llevar a cabo estas inversiones, primero en el oeste y que después van a brincar hacia sitios como México y otros sitios de América Latina. Esto es, por ejemplo, lo que les hablaba de la emisión de moneda en exceso. Durante la Guerra Civil, la Unión, es decir, la facción del norte, emite los famosos greenbacks, que no tienen respaldo en oro o plata, ¿no? Y que aumentan la cantidad de circulante que hay en los Estados Unidos. Lincoln le había tratado de pedir prestado a los bancos y estos le habían puesto altos intereses, pero luego los bancos iban a prestar al gobierno federal, por eso es que hacen el dinero que hacen, ¿no? Ahorita creo que traigo las cifras más adelante. Se emite pues una enorme cantidad de circulantes, se abaratan los bienes nacionales y acuérdense que también hay una ley arancelaria que pone altas tasas a la importación de bienes y eso permite que el sector industrial crezca. Pueden vender más hacia el exterior, ¿no? Y aparte no tienen la competencia de los bienes que lleguen importados. Entonces, estos greenbacks, por cierto, van a estar en circulación durante mucho tiempo, ¿no? 2 décadas más. E incluso esa cantidad de circulante luego va a dejar de ser insuficiente. Va a dejar de ser suficiente, perdón. Se va a necesitar más circulante, va a haber gente que demande que haya más circulante. Luego, hay cambios institucionales que permiten la inversión en el oeste. Uno de ellos es la ley Homestead de 1862. Estos son impulsados por Lincoln, se han estudiado poco, de 1862. En su conjunto se han estudiado uno por uno. Donde se le otorga a cada cabeza de familia cierto número de acres para que vayan y colonicen el oeste y se privatizan tierras, ¿no? Número 2, está esta ley Morrill, donde se crea, ley Morrill, estoy mal, ley Morrill es la de los aranceles. Bueno, en 1862 se crea una ley, una iniciativa de ley, se emite, se publica, donde se apoya a las estaciones agrícolas experimentales. Y esto va a permitir que se creen colegios agrícolas en el oeste de los Estados Unidos. Por ejemplo, el Texas A&M, Texas Agricultural and Mechanics, ¿no? O la estación experimental en Berkeley, que termina siendo la Universidad de Berkeley, ¿no? Y estas instituciones estudian la presión atmosférica, los suelos, la humedad, etcétera, qué cultivos se adaptan mejor y van a estar desarrollando el oeste también. Y luego se realiza el proyecto del ferrocarril transcontinental. Es decir, que haya un ferrocarril, se decide que se proyecta que haya un ferrocarril, perdón, que cruce hacia el Pacífico para que conecte desde el Pacífico hacia el Atlántico en ferrocarril. Se realizan otros cambios institucionales importantes, como que más quieren que se termina la esclavitud, ¿no? Se ciudadaniza a una fuerza de trabajo que era esclava, ¿no? Se les nombra ciudadanos, ya no son esclavos, y se permite la libre circulación de fuerza laboral, ¿no? Se termina la esclavitud, ya no estás atado, supuestamente, hay toda una historiografía sobre lo que sucede después de la esclavitud, ya no estás atado a tu patrono de manera obligatoria, sino que tú puedes ir y trabajar con quien mejor te parezca, ¿no? Hay otras leyes y otros cambios institucionales, y ya nada más me voy a referir a este último porque también es importante, que es la ley bancaria de 1863 y 1864, donde se
estipula que va a haber instituciones que van a operar a nivel nacional, ¿no? Entonces, fíjense cómo durante la guerra civil, a pesar de que sí, el frente más importante está en el campo de batalla, está habiendo cambios institucionales que van a permitir que esos capitales que estábamos viendo hace un momento que están empujando poco a poco hacia el oeste, rápidamente pasen a la siguiente etapa y se muevan de manera decidida hacia el suroeste y hacia otras partes del oeste, ¿no? Los bancos se les permite que operen a nivel nacional y existen otras estipulaciones importantes que por cuestiones de tiempo no vamos a tratar, ¿no? Donde el gobierno federal se apropia de cuántos, qué cantidad de moneda va a estar circulando, o trata de regular, ¿no? Se realiza unos mecanismos institucionales para regular qué cantidad de moneda circula en el mercado nacional. Bueno, esto es 1860, ¿no? Fíjense cómo todavía no está la línea transcontinental, pero para 1860, antes de que inicie la guerra civil, ya hay una gran cantidad de líneas férreas en esta zona del Valle del Río Ohio, ¿no? Y eso, por supuesto, va a cambiar, ¿no? Esto es ya con la 1870, con la línea transcontinental, y se está invirtiendo, sobre todo en ferrocarriles, en el área de Texas, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía de Becker, ¿no? Para Becker hay una reconversión, a partir de la guerra civil hay una reconversión del capital mercantil hacia el financiero y el manufacturero. Y la clase mercantil, esa clase de importadores, exportadores, si nada más se dedicaban al comercio, siguen siendo ricos, pero quedan un tanto relegados, ¿no? Varios de estos antiguos mercaderes, de estos antiguos comerciantes, perdón, deciden invertir en el sector manufacturero y en el sector financiero. Y eso lo vamos a ver ahorita cómo impacta al oeste, ¿no? Los banqueros y los manufactureros van a estar invirtiendo, a pesar de que son de Nueva York o de Boston o de Filadelfia o de otras ciudades del este, van a estar invirtiendo en estos rubros en el oeste. Van a estar invirtiendo sobre todo en ferrocarriles, algo que veíamos ya, ¿no? En minas, en agricultura, en manufacturas y en otros rubros, ¿eh? Yo estoy aquí simplificando, pero estos son los que jalan mayor inversión, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en ferrocarriles, vamos a encontrar una gran cantidad de gente que invierte, que tiene origen en el litoral atlántico y que está invirtiendo en el oeste, ¿no? Bueno, les hablaba de William Dodge, que se dedica inicialmente a la importación de latón y de productos metálicos y de frutos secos, algo que, bueno, si está Rafa Ledesma o alguien de los colegas de Centroamérica, estoy seguro que pueden desarrollar más una pregunta que me queda, desde que he estado estudiando estas cosas ya hace muchos años. Si ustedes se fijan, el comercio de frutos secos era muy importante hasta 1850, 60, 70, y luego se comercia con productos frescos, ¿no? Con fruta, ¿no? O bienes frescos, bienes agrícolas frescos, ¿no? Y quizá habría que ver si hay algún trabajo que rastree esa transformación, ¿no? De comercio de frutos secos hacia bienes frescos, ¿no? Bueno, Dodge, que se dedica inicialmente al comercio de latón y de productos metálicos, la importación de estos, va a invertir en minas, en hierro y cobre en Arizona, y luego va a invertir en minas en sitios como Sonora, ¿no? Van a brincar sus inversiones hacia México a través de su compañía Phelps. Dodge está asociado con otra familia, ¿no? Que se llaman Phelps, y hacen esta compañía que se llama Phelps Dodge, que tiene una importancia bastante grande para el norte de México. Bueno, familias grandes, ¿no? No estamos hablando de capitales pequeños. Los Guggenheim, que son una familia bastante poderosa,
primero se dedican a la importación en Filadelfia, ¿no? Son migrantes de Suiza. Luego van a invertir también en la minería en el oeste de los Estados Unidos, rubros como la explotación de plata, plomo, en sitios como Colorado y Kansas, y luego van a invertir en la minería, no solo en México, en sitios como Chile, Perú. Los Guggenheim en México ponen varias fundiciones de metales. Ponen una en Monterrey, que está acá cerca, otra en Aguascalientes, otra en Velardeña, ponen otra en El Paso, que por cierto jala a muchos mexicanos, ¿no? Luego ve a muchos mexicanos, etcétera. Y también invierten en Chile y en Perú, por supuesto en Chile en la extracción de cobre, ¿no? Una persona como Henry Javi Meyer, otro multimillonario, se dedica a la importación inicialmente de azúcar sin refinar al puerto de Nueva York, donde también hay un negocio bastante importante porque el azúcar sin refinar tiene un arancel muy bajito, ¿no? Y la importan sin refinar, la refinan en Nueva York y la venden a precios más altos. Eso si quieren ahorita hablamos. Va a invertir luego va a estar asociado con las empresas que extraen azúcar a partir de la remolacha azucarera en sitios como Colorado, Michigan y California, y luego también va a tener intereses en Cuba. Es decir, se brinca otra vez hacia el oeste y luego se brinca hacia América Latina muy, muy rápido, muy, muy rápido. En sitios como, tiene empresas como la Trinidad Sugar Company y otros 18 centrales, ¿no? Y así podríamos hablar. Este caso es muy curioso, por ejemplo, es el caso de Charles Stillman. Los Stillman, este sí es un caso paradigmático, porque estos son comerciantes y con la guerra civil se vienen aquí a la boca del río Bravo, se vienen o del Río Grande, no sé cómo le dicen en Centroamérica, en México le decimos Río Bravo, y se vienen a Matamoros y sacan algodón junto con otros 3 comerciantes, sacan algodón de la Confederación, eso es la guerra civil, sacan algodón de la Confederación para llevarlo a Inglaterra, y luego el hijo de Charles Stillman se va a ir a Nueva York, va a invertir en ferrocarriles y va a ser presidente del Citibank, ¿no? Y a partir del Citibank va a mover inversiones hacia sitios como México y otros sitios. Moses Taylor, otro personaje que es comerciante también inicialmente, luego acaba siendo presidente del Citibank, antes que el hijo de Stillman, por cierto. Y va a estar colocando las inversiones de las compañías ferrocarrileras que están trabajando en América Latina, las va a estar colocando en el mercado neoyorquino. Podríamos hablar de Collihan, etcétera. Puede haber varios ferrocarrileros. Ya voy a, bueno, este es Charles Stillman, ¿no? Que es el personaje paradigmático que les decía, hace dinero a partir de la guerra civil y su hijo termina siendo presidente del Citibank. Bueno, voy a tratar de ir cerrando. Este es Taylor, otro banquero que domina el 19 neoyorquino estadounidense y que va a tener bastantes intereses dentro de los Estados Unidos y en América Latina, algunos. Voy a tratar de ir cerrando para terminar porque sé que tenemos el tiempo limitado. Quizá el caso que afecte más a Costa Rica, que es para donde se está dando esta charla, es el caso de Minor Cooper Kidd, ¿no? Que es sobrino de Henry Meigs. Henry Meigs es también comerciante y en Nueva York, y cuando se da la fiebre del oro, él se va a California. Es decir, no experimenta la guerra civil en el norte o en el sur, la experimenta en California, pero ahí ha vivido en Nueva York, pero ahí comienza a invertir en bienes raíces, tiene ya cierto capital y luego va a pasar sus inversiones a ferrocarriles en sitios como Chile y
Perú, es decir, también tiene este patrón de ser comerciante en la costa este, inversionista en el oeste, aunque pues, San Francisco está al oeste, que la geografía gringa le dicen el Pacífico, ¿no? Y luego inversor en América Latina. Y su sobrino va a invertir en ferrocarriles. Es comerciante y quizá no va hacia el oeste, pero es sobrino de de Meix, y invierte en Centroamérica, en Costa Rica, ¿no? Y en algunas plantaciones en otras partes de Centroamérica. De eso les hablará Rafa o los colegas de la Universidad Nacional. Estoy seguro que saben mucho más que yo del tema, porque yo la verdad es que sé más de Henry Meix que de Minor Cooper. Entonces no me hagan preguntas sobre eso, sobre plantaciones, háganselos a los de la Universidad Nacional. Pero lo que quiero señalar acá es que se está brincando. Fíjense cómo este patrón de comerciante de la costa este, inversor en el oeste o el suroeste de los Estados Unidos y más tarde inversor en puntos de América Latina, que forman enclaves, forman fenómenos sociales, forman respuestas locales, etcétera, se deja ver de manera muy patente cuando uno se mete a analizar a estos hombres de negocios en Nueva York, ¿no? Y que quizá habría que pensar, y ya con esto voy a cerrar, ¿a qué nos obliga a pensar en este tipo de patrones o a revisar este tipo de patrones, ¿no? Quizá el más importante es que tendríamos que cuestionar si vale la pena, bueno, qué tanto, no si vale la pena, porque sí vale la pena, qué tanto nos afectan a la gente que estudiamos estos fenómenos, qué tanto nos afectan los moldes nacionalistas, ¿no? Como vemos, el desplazamiento de los dineros y de las inversiones parece moverse bajo otra lógica que no necesariamente es la del Estado-nación, ¿no? La del Estado nacional. Parece ser que los capitales forman sus propios espacios de acción y quizá habría que repensarlos de esa manera. También quizá nos obligaríamos a pensar a nosotros mismos o quisiéramos o tendríamos que pensar nosotros mismos si nuestros quiebres temporales son realmente nuestros, ¿no? O quizá qué relación tienen con esos quiebres temporales como la guerra civil, ¿no? Que hay en los Estados Unidos y que afecta de manera decidida y manera muy fuerte a los Estados Unidos. ¿Qué relación tiene con América Latina, ¿no? Muchas veces tendemos otra vez a ver nuestras experiencias históricas en términos nacionalistas y creo que valdría la pena ver qué está sucediendo en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, con el acta, la ley bancaria de 1863-64, ¿cómo afecta eso y repercute en América Latina? Que hay otros cambios, o sea, estoy dando un esbozo, claro, desde el principio, ¿no? Pero, pues quizá tendríamos que pensar eso, ¿no? Cómo estas transformaciones institucionales, transformaciones sociales, transformaciones políticas, no se quedan en un solo sitio, sino que afectan y terminan repercutiendo en otras latitudes, ¿no? Y también, finalmente, quizá tendríamos que pensar, y hay otras reflexiones que podemos hacer, pero nada más estoy planteando tres. Quizá tendríamos que pensar sobre las posibles consecuencias de que existe una zona bien determinada, que es la zona de Nueva York, Boston, Filadelfia y las ciudades del noreste estadounidense, que es el origen de estas inversiones en el suroeste y en América Latina, ¿no? Hay toda una historiografía en los Estados Unidos también que plantea que el suroeste, la zona de Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado, es una colonia interna, ¿no? Por ahí están los libros de Patricia Limerick, etcétera, donde se plantea que el suroeste es una colonia interna de los Estados Unidos, que en realidad los capitales del este vinieron y saquearon esa zona, ¿no? Y que no es ese el discurso que tenemos en América Latina, ¿no? Que tiene mucho de cierto, por cierto.
no es que no lo esté denostando. Pero habría que pensar cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Historiográficas, sociales e incluso políticas, ¿no? Para nuestra actualidad y para la forma en la que nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestra relación con el vecino del norte, los vecinos del norte, ¿no? Bueno, yo le dejaría por ahí, sé que es un poco amplio el tema, pero ya en el tiempo de discusión podemos elaborar un poco más en lo que pueda sobre los puntos que he planteado. Muchas gracias a David por esta amplia conferencia que nos deja también muchos cuestionamientos, ¿verdad?, respecto sobre la historia económica y el desarrollo de estos capitales en Estados Unidos, ¿no? Hay algunas preguntas que se han planteado, David, y quisiéramos que ampliaras más sobre el tema. Es un pequeño bloque donde puedes ampliar y profundizar más en algunos aspectos que consideres necesario. Principalmente, ¿verdad? La primera pregunta se nos dice cuál fue el papel del capital del este, digamos, cuál fue el protagonismo de ese capital del este, si pudieras ampliar para la colonización del oeste. Eh, Esa es una pregunta. Eh, También hay otra relacionada con los canales, ¿verdad? Que mencionabas de Nueva York. Entonces, que hasta cuándo tuvieron protagonismo esos canales en el movimiento económico, ¿verdad? O si decae más bien con el desarrollo ferrocarrilero, ¿verdad? Que es un tema que es muy interesante de desarrollar. Y en todo esto hay otra región en Estados Unidos que es el centro del país. Entonces, ¿cuál fue el desarrollo del centro del país y qué protagonismo tuvo económicamente en estos procesos, ¿verdad? Si ya se podría hablar de un desarrollo económico de esta región. Y hay dos preguntas más. Una es relacionada con los greenbacks. Que si pudieras explicar un poco más sobre los greenbacks, ¿verdad? ¿Qué es esta figura dentro de este movimiento económico? Y hay una pregunta, ya en este caso, directamente te la hago yo, ¿verdad? Que cuál es el acceso a las fuentes para este periodo, cómo has reconstruido, ¿verdad? ¿Cuáles son los sitios que has visitado para obtener estas fuentes históricas y tratar de hacer este tejido historiográfico tan amplio que has propuesto en todas tus investigaciones? Entonces, David, tienes para responder en este bloque, ¿verdad? Y para ampliar en cualquier temática que gustes. Sí, bueno, muchas gracias, Roberto. Trataré de responder a lo que pueda, como dije, es un tema tanto amplio. Bueno, primero que nada, agradezco las preguntas y que se generen preguntas. Voy a tratar de responder en el orden que se me plantearon, ¿no? ¿Cuál fue el papel del este para la colonización o de los capitales del este? Bueno, decía, el papel de los capitales del este en la colonización del oeste es muy, muy importante. Para abrir, por ejemplo, las inversiones, para abrir las inversiones ferrocarrileras, para abrir los ferrocarriles, que son inversiones de compañías que se forman en el este, ¿no? En Boston, Nueva York, etcétera. Nueva Jersey, muchas en Nueva Jersey, y podríamos ampliar de por qué Nueva Jersey. Se manda al ejército muchas veces a desplazar poblaciones originarias, ¿no? Se realizan cambios institucionales, se realizan cambios institucionales para quitar a los propietarios, por ejemplo, los mexicanos que se quedan allá, algunos tienen propiedades inmensas, se realizan cambios institucionales a partir de
la presión que ejercen esos capitales sobre las instituciones gubernamentales, ¿no? Entonces, pareciera que el sector privado está detrás del empuje de esa colonización, ¿no? Ahora, cuando se da la ley, se otorgan las concesiones ferrocarrileras, el gobierno las otorga estipulando que le va a dar a las compañías una enorme cantidad de tierra por cada milla cuadrada por cada milla de ferrocarril que tiendan, ¿no? Que construyan. Por cada milla, si mal no recuerdo, es una milla cuadrada que les da a un lado de las vías, ¿no? Desde un lado y eso va como en cuadrícula, una especie de cuadrícula. Entonces, es una cantidad de terreno enorme de los capitales. No se diga, perdón, que se le otorga a los capitales ferrocarrileros. No se diga con las minas. O sea, quizá no es el único factor que existe en la colonización del oeste, porque también existe el factor ideológico, el factor militar, etcétera. Pero es una de las columnas, sí que es una de las columnas de esa colonización, ¿no? Entonces, hay que pensar a estos movimientos de dineros también como agente, como actor en estos procesos económicos y sociales, ¿no? Incluso demográficos. No tengo aquí el mapa, pero yo lo que hice la tesis doctoral fue en inversiones sobre azúcar, de las inversiones sobre la remolacha, que les hablaba ahí. En cada fábrica, en cada sitio donde se establece una fábrica, una refinería de azúcar, a partir del tabel de azúcar, ¿no? Que eso se hace para descolonizarse de las importaciones que vienen desde el Caribe, ¿no? En cada sitio se jala cierto tipo de población y cada una de esas refinerías jala un montón de mexicanos hacia sus alrededores, que luego van a ir a trabajar ya a principios del 20, ¿no? Entonces, los capitales sí que son un actor decidido en esta colonización y en este poblamiento demográfico también, ¿no? ¿Hasta cuándo tuvieron protagonismo los canales? Eso también llama mucho la atención cuando imparto clase. Más o menos hasta los 40, 50. Lo que sucede es que el ferrocarril desplaza a los canales, lógicamente, ¿no? Los canales se congelan, es más, el transporte es un tanto más lento a través de ellos, y el ferrocarril no tiene el problema de congelarse, ¿no? Entonces es más rápido también, y entonces los ferrocarriles van a desplazar a los canales como factor de dinamización y de transporte, de dinamización del transporte interno de los Estados Unidos. Hay varios proyectos de canales que fracasan, ¿no? Sobre todo en las ciudades del sur, que inicialmente están pensados también para conectar mercados, ¿no? Centros productivos con ciudades, y no logran las inversiones que se requieren. Y quedan obsoletos. El canal del Erie hoy en día nadie circula por ahí, o bueno, circulará algún barquito de turistas y eso, pero es mucho más rápido, o de pronto en los 40 y 50 es mucho más rápido moverse en ferrocarril, y los ferrocarriles desplazan a los canales, ¿no? Que sí son un factor de dinamización, ¿eh? Digo, ya decía yo que si vemos, casi un siglo más adelante, se invierte en el canal de Panamá, ¿no? Entonces, para que lo pensemos como una experiencia previa también. La tercera pregunta es, ¿cuál fue el desarrollo del centro del país? Y esa es una pregunta muy importante, ¿eh? Si tomamos como ¿por qué? Porque casi no está estudiado también. Eso en la historiografía de Estados Unidos también no está casi estudiado.
Si viéramos al Mississippi, hasta antes de la guerra con México es una zona que ya está dinamizada. El Mississippi es navegable, acuérdense ustedes. A través del Mississippi pueden subir los vapores hasta la altura casi de los Grandes Lagos, solo que el Mississippi se va por el oeste y llega hasta Minnesota. Pueden subir, si están viendo esto a través de Google o de un dispositivo donde puedan ver el internet, pueden subir casi hasta Minneapolis, ¿no? Los vapores. Es navegable. Y sus afluentes también son navegables. El Ohio, el Missouri, etcétera, son navegables. Entonces, el Mississippi, que es la zona de Faulkner, ¿no? De William Faulkner, de Mark Twain, que describen en sus trabajos, está ya siendo bastante dinamizado hasta antes de la guerra con México. Y generalmente cuando pensamos en la invasión hacia México, bueno, lo hablo desde nosotros los mexicanos, desde la historiografía mexicana, no pensamos tanto en la zona del Mississippi, ¿eh? Ya está muy poblada. Nueva Orleans ya es muy importante. De hecho, hasta antes de que se construyan los canales, Nueva Orleans se disputa la primacía como puerto de entrada de bienes con Nueva York, ¿no? En esa zona del Mississippi existe ya un ir y venir del comercio del área que les mostraba del valle del río Ohio. Esa zona es importante porque, si eso es lo que tomamos como centro, a lo que entiendo de la pregunta, ¿por qué? Porque ahí se producen los granos, el ganado, etc. Y es una zona que se está poblando desde las leyes de poblamiento que les hablé de 1786, 87, 88, ¿no? Se está poblando desde entonces y está produciendo granos y bienes pecuarios, ¿no? Es decir, ganado, pues. Y con los canales esa zona se beneficia y sigue vendiendo granos y bienes pecuarios, pero se está poblando constantemente. A partir de la construcción de canales, muchas veces los inmigrantes europeos sí llegan a Nueva York, pero se pasan rápidamente por el canal del Erie, ¿no? 30, 40, hacia 50, hacia los Grandes Lagos y se quedan en el área cercana a los Grandes Lagos, en la zona de Ohio, de Indiana, de Illinois. Se quedan en la zona de Chicago, ¿no? Que comienza a despuntar también. Chicago despunta por ese canal, ¿no? Y porque se construye un canal interior hacia el interior del territorio, hacia el sur, pues, de los Grandes Lagos. Entonces, se dinamiza 20, 30, 40, y estos cuando invaden México, gran parte de los que invaden México, de los soldados, de los batallones, vienen de la zona de Indiana, de la zona de Missouri, de la zona, ¿no? O sea, Estados Unidos, les decía, no es desde el principio de esas 13 colonias, pues cuando se independizan ya tienen toda esta zona que está siendo bastante poblada, ¿no? Que tiene su propio dinamismo. Bueno, la cuarta pregunta es sobre los greenbacks. Los greenbacks son toda una historia de la cual no soy muy especialista, pero sé algunas cosas nada más y trataré de explicar lo que pueda. Los greenbacks son básicamente dinero que no tiene respaldo en metálico, ¿no? Son billetes que no tienen respaldo en metálico, es decir, se viene la guerra, los Estados Unidos necesita, el gobierno de la Unión necesita adquirir algunos bienes y emiten greenbacks y ponen estos greenbacks en circulación diciendo que pues, van a tener validez, ¿no? Para pagar impuestos y los vamos a tomar con validez en el gobierno de la Unión y se pone una gran cantidad de greenbacks en circulación. Ahora, cuando se termina la guerra,
existe un gran debate sobre si se deben de retirar los greenbacks o no, ¿no? En gran parte porque sí hacen que caiga el valor del dólar, ¿no? O del circulante estadounidense, pues. Porque ustedes saben que si se emite más dinero, cae el valor de la moneda, ¿no? Entonces, se devalúan desde el inicio de la guerra. Primero son reconocidos a la par, luego están como 75-1, no me acuerdo cuántos están, pero se devalúan un montón. Y hay un gran debate sobre si se tienen que retirar o no. Y hay gente que dice, sí, hay que retirarlos. Y hay gente que dice, no. No, porque los necesitamos, nos vamos a quedar sin circulante, sin dinero que esté circulando, ¿no? Finalmente se decide que no se van a retirar y se retiran hasta por allá 1880 y tantos, 90. Aún así, fíjense una cosa, aún así, la cantidad de dinero que está circulando dentro de los Estados Unidos, con todo y greenbacks en los 70s, es insuficiente para el tamaño de la población que está creciendo un montón. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando están los greenbacks en circulación, eso le crea un problema al gobierno de la Unión, porque el gobierno de la Unión dice, hay mucho dinero circulando, no podemos emitir más moneda, ¿no? No podemos, no debemos. Si emitimos más moneda, vamos nada más a inflar esto más, ¿no? Y dejan a los greenbacks circular, no los retiran, pero eso le crea un gran problema al gobierno de la Unión porque no está emitiendo dinero y la cantidad de dinero que está en el mercado es básicamente la misma desde la Guerra Civil hasta por allá la década de 1870, 80s. Y eso le crea un problema porque la cantidad de población sí está creciendo. Entonces, el dinero se aprecia, es decir, comienza a valer más y los bienes comienzan a valer menos, ¿no? Y encima de eso, los Estados Unidos en 1873 dejan de acuñar plata, ¿no? Y es todo un problema porque hay todo un partido, sobre todo en la zona de Nevada, Colorado y los sectores agrícolas de Texas, que tiene que ver con lo que estamos diciendo, porque estos se quejan de que los malditos capitalistas del este los están dominando. Dicen, es que ellos se rehúsan a emitir más moneda y quitaron la libre acuñación de plata. Entonces, pugnan por la libre acuñación de plata, ¿no? Y porque haya más moneda circulando. Eso le crea un gran problema a los Estados Unidos. Y finalmente los greenbacks se retiran. Creo que es 1880, ¿no? Pero es todo un fenómeno que eso sí se ha estudiado y se debe de estudiar un poco más, porque también tiene que ver con países como México, ¿no? Lo de la libre acuñación de plata. Ustedes saben que México era uno de los mayores productores de plata del mundo. La plata se evalúa, ¿no? Cuando Estados Unidos deja de acuñar plata. Bueno. Y luego, finalmente, la pregunta de Roberto. Mira, las fuentes no es nada sencillo conseguirlas, ¿no? Hay una parte que eso es relativamente fácil conseguir, que es los censos de producción de los Estados Unidos, ¿no? Y ahí uno trata de rastrear las estadísticas, de verlas, de meterlas en el Excel, incluso de meterlas a estos programas de mapas, ¿no? Y son muy precisas. Desde 1850 exponen las actividades económicas, ¿no? Entonces te dicen por condado, te dicen cuántas pacas de algodón se produjeron, cuántos esclavos hay, 1850 y 60, ¿eh? Te dicen cuántos esclavos hay en los condados de aquí, que están ya en lo que es la frontera con México, que no es nada, ¿eh? No hay esclavos en la frontera con México, porque los esclavos podían brincarse hacia México y quedaban libres. Pero los condados de más al este de Texas te dan los números de la producción, etcétera. Eso es hasta cierto punto relativamente
fácil. Lo que es un poco difícil es lo de los capitales privados, porque muchas de las colecciones son colecciones familiares, ¿no? Y están en sitios como Nueva York o Washington o las universidades, y pues se necesitan recursos para ir por allá. Pero las cifras macroeconómicas no es tan difícil conseguirlas, ¿no? Lo que es un poco más difícil es ver esos intereses que muchas veces tienen estos personajes, y que se reflejan en las cifras macroeconómicas, ¿no? Entonces hay que buscarlo. Yo me he concentrado sobre todo en el azúcar, eh, y los archivos para rastrear una o dos empresas están todos dispersos. Entonces hay que peinar en archivos locales, en colecciones gubernamentales y colecciones que muchas veces se encuentran resguardadas por universidades, ¿no? Pero las cifras macro son más fáciles y con las cifras macro se puede hacer mucho, ¿no? Muy bien, David. Hay una última pregunta que Sí. nos plantea, que es de Erin Montero. Ella inicia la pregunta con un pequeño comentario que dice que la guerra civil benefició a algunos comerciantes e inversionistas, parte de lo mencionado en la presentación, en la conferencia. Y la pregunta central ¿es la guerra civil una causa de la ambición de los Estados Unidos en querer dirigirse fuera de sus fronteras en mirada hacia América Latina? Y, a ver, déjame ver. A ver, eh, es que cuando hablamos de los Estados Unidos es todo un mundo también, ¿no? Entonces, si a lo que nos referimos es hacia la clase gubernamental, pues eso ya la tenían desde antes, ¿no? Y la tuvieron y hasta cierto punto, no todos, pero quedaron satisfechos con, bueno, más bien pocos quedaron satisfechos, pero sí, algunos de ellos sí quedaron satisfechos con llevarse el territorio que le pertenecía a México, ¿no? Hay otros que tratan de adquirir más territorio, ¿no? En la década de los 50 está la experiencia que tienen en Centroamérica de Walker, ¿no? Que va a Nicaragua, y que también estuvo por acá, por el noroeste de México. Están otros que quieren apropiarse de Hawái desde entonces, desde los 50. Pero mayormente la clase gubernamental está un tanto detenida en ese sentido. De hecho, se tiene mucho miedo. Hay por ahí en la parte tardía de los 60, algún movimiento que dice, pues deberíamos de apropiarnos del norte de México, ¿no? Sobre todo de los estados del sur. Y el norte dice, no, ustedes no se pueden apropiar de ningún otro territorio porque eso implica que haya mayor representación política, por ejemplo, en el Congreso por parte de los estados sureños, es decir, si el sur se apropia de los territorios del norte de México, implicaría que hubiera más senadores, ¿no? Un estado más o dos o tres senadores y representantes en el Congreso que estuviesen aliados con el sur, ¿no? Pues no se quiere, todavía existen ese tipo de rencillas. Pero si hablamos de hombres de negocios, como lo que planteaba yo acá, me parece que habría más bien que pensar en la naturaleza de estos hombres de negocios, ¿no? Que básicamente lo toman como una misión y como parte de su naturaleza, hacer dinero. Eso es en lo que están pensando. Entonces, es que ambición, no sé si en Costa Rica sí es, pero en México se ve un poco como de forma negativa. Es como un término peyorativo, en cierto sentido. Y no estoy diciendo que sea bueno, ojo, tampoco. Pero me parece que estos hombres, más que ambición, lo ven como oportunidades de inversión, ¿no? Lo ven como espacios a donde pueden trasladar su dinero, invertir
y generar más dinero. Entonces, si hablamos de la guerra civil como un detonante de estas ambiciones, entre comillas, pues podríamos decir que sí es un detonante, ¿no? ¿Por qué? Porque existen estos cambios institucionales que permiten la apertura de estos sitios a donde se pueden llevar inversiones ferrocarrileras, a donde se pueden llevar inversiones mineras, a donde se pueden llevar inversiones en agricultura, primero en el suroeste y luego en América Latina, ¿no? Entonces, lo podríamos ver como un detonante. Aunque ellos mismos lo ven como, ven estas inversiones como parte de sus naturales. Es bastante normal ir y para ellos, yo no estoy diciendo que yo concuerdo con estos, que no concuerdo acá entre nosotros, pero para estos hombres de negocios es bastante normal ir y desplazar poblaciones indígenas para meter un ferrocarril. Pues, ¿qué no ven que este momento también es el momento en el que se genera toda esta ideología de superioridad racial, o donde está en boga esta ideología de superioridad racial, de esta modernización avasallante o modernidad avasallante, donde quienes no se metan al carro, pues que están totalmente relegados, se están quedando atrás, ¿no? Entonces, para ellos es bastante normal, ¿no? Todavía a veces uno escucha esos discursos, ¿no? O sea, donde se dice, bueno, pues es que tú no estás haciendo lo suficiente pues para subirte en este carro llamado modernidad, ¿no? Entonces, en pocas palabras, sí es un detonante, pero ellos no lo ven como detonante, lo ven como parte de su naturaleza, quizá. Muy bien, David, muchísimas gracias. Un tema que sin duda deberíamos de retomar en otra conferencia, ¿verdad? Es un tema bastante amplio, profundo, que tiene muchas aristas, las cuales necesitamos desde la formación histórica tratar de entender, pero también desde la labor cotidiana de las personas docentes, de la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica, donde necesitan dominar estos contenidos históricos para generar elementos como el pensamiento crítico, el pensamiento histórico, que son necesarios dentro de la tarea del quehacer docente. Entonces, generamos esta nueva relación, ¿verdad?, con la Universidad de Coahuila, la Universidad Nacional y la Universidad de Coahuila, y estaremos contentos de invitarte, ¿verdad?, en otras ocasiones y que podamos discutir sobre otras temáticas y sobre lo que ustedes están haciendo en el campo historiográfico. Entonces, desde la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica y el proyecto Educación Continua Bimodal para docentes de estudios sociales y educación cívica, te damos las gracias por esta magnífica conferencia y por esta profundidad con que has abarcado los temas. También agradecemos a todas las personas estudiantes que nos acompañan, a las personas docentes y a todos nuestros colegas centroamericanos que se han unido con nosotros esta tarde de El Salvador y Nicaragua. Muchísimas gracias y David, un fraterno abrazo y que todo marche bien en esas tierras tan hermosas que son el norte de México. Sí, bueno, muchas gracias, Roberto. Para mí ha sido un placer. Sí, habría que repensar como estos puntos en común, ¿no? Digo, en Centroamérica hay con Rafael y contigo por ahí he intercambiado algunas ideas. Muchas economías de plantación, ¿no? ¿Qué se tiene en común en esas economías de plantación con las plantaciones de los Estados Unidos? ¿Y qué cambia, ¿no?, con estos fenómenos como la guerra civil? O con las de México, ¿no? Entonces, creo que tenemos bastante por hacer, ¿no? Y ojalá y que podamos seguir en contacto, Roberto. Para mí ha sido un gusto y les agradezco a ti, a Rafa, y a la gente de la Universidad Nacional. Un placer, muchísimas gracias.
Que tengan buena noche todos. Muchas gracias. Buenas noches.